Bueno, mis queridos hermanos, para mí es un gozo grande el poder estar aquí. Esto es un sueño hecho realidad porque en varias ocasiones que Ronnie me ha hecho la invitación, siempre ha habido algo en el cual no podía estar aquí con ustedes y gracias a Dios ya esto es un sueño hecho realidad. Se concretó la invitación y gracias a Dios podemos estar aquí en Puerto Rico, en la Isla del Encanto. Es maravilloso poder adorar con una congregación tan linda como ustedes. De hecho, yo los sigo a ustedes siempre los sábados, que donde ustedes tienen sus cultos y eso. Ahí entonces yo me pongo a ver las fotos que Ronnie sube. También me pongo a ver los videos que sube en YouTube porque soy seguidor de ustedes en YouTube. Y le doy gracias a Dios por esta hermosa congregación de aquí de Puerto Rico, la Iglesia Adventista Libre Camino al Santuario. Vamos a tener hoy un tema muy especial que se llama la purificación del santuario y la purificación del remanente. Vamos a aprender algunas cosas interesantes de este tema, pero antes de continuar, aquellos que puedan, vamos a arrodillarnos para pedir la presencia del Señor y de esa manera el Señor pueda ayudarnos en la elaboración de este tema. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por permitirnos adorarte en las primeras horas de tu santo día de reposo, Señor. Qué gran privilegio, Padre querido, que un grupo de hermanos nos hemos reunido, Señor, para recibir estas primeras bendiciones de las muchas que tú derramarás en este tu santo día, Señor. Te pedimos ahora, Padre querido, que tu presencia esté en medio nuestro, y que en esta noche seas tú el que hable, Padre de amor. Que no sea yo, Señor, sino sea tu palabra. Por eso te pido, Padre querido, que tú tomes el control de mi mente, de mis labios, de mis cuerdas vocales, de todo mi ser, Señor, que yo pueda quedar bajo la unción y la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para que tú le puedas hablar palabra a tus hijos, Señor. Cúbrenos con tu manto de justicia, Padre querido, en este tu santo día de reposo. Ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar entonces, como bien les hablaba, mis queridos hermanos, la purificación del santuario y la purificación del remanente. Vamos a ver la relación que hay de lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial y lo que el remanente aquí en la tierra debe de hacer. Porque muchas veces cuando tratamos el asunto del santuario celestial, hablamos y decimos, bueno, Cristo Jesús está en el santuario celestial, ¿haciendo qué? Intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Y su pueblo aquí en la tierra cómo debe de estar? Entonces, hay una obra que el remanente tiene que hacer a la par de lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial. No es dejárselo todo a Jesús y nosotros estar de brazos cruzados. No, hay una obra la obra que Jesús está haciendo en el cielo, aquí el remanente en la tierra también tiene que ir a la par de esa obra que Jesús está haciendo en el santuario celestial. Dice aquí el versículo de estudio, Levíticos 16:30, dice, porque en este día se hará ¿qué? Expiación por vosotros. ¿Y qué sigue diciendo? Y seréis limpios de todos sus pecados delante de Jehová. Levítico 16:30. Es interesante que uno de los grandes pioneros y teólogos adventistas, en la primera foto de arriba, que es el pastor M.L. Andreasen, él escribió un libro maravilloso que se llama El Santuario y sus Servicios. Y es interesante que en este libro una de las cosas que él plantea es que la obra que Cristo Jesús está haciendo en el santuario celestial es limpiando los pecados del pueblo de Dios, porque antes del cierre de la gracia tiene que haber una generación poderosa, llena del Espíritu Santo, pero sin pecado. Una generación que no va a pecar, una generación que por la gracia de Cristo va a vencer el pecado, una generación poderosa que se va a mantener en pie en la hora más terrible y más oscura
que va a vivir el planeta Tierra después que la gracia se cierre. Él en este libro, él plantea que esa última generación es la última generación que se va a mantener limpio, puro delante del Señor y delante de los hombres. Pero ha habido objeciones en cuanto a lo que el pastor M.L. Andreasen ha dicho en cuanto a la teología de la última generación, porque hay hermanos que no creen en la teología de la última generación, que dice que es imposible que ante que la gracia se cierre va a haber un pueblo delante del Señor que esté sin pecado, que no va a pecar porque habrá alcanzado la victoria mediante la sangre de Cristo Jesús. Ahora, estos hermanos que no creen en la teología de la última generación dicen que M.L. Andreasen fue influenciado por la teología de A.T. Jones, L.G. Waggoner y W.W. Prescott. Y entonces ha habido un ataque recientemente en estos últimos tiempos y se ha intensificado en cuanto a la teología de la última generación. Pero hoy vamos a ver que la teología de la última generación es bíblica. Y no solamente es bíblica, si nosotros, mis queridos hermanos, entendemos lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial, vamos a entender la teología de la última generación. Es más, la teología de la última generación se entiende cuando usted acepta, cree el mensaje de la justificación por la fe que predicaron los pastores Jones y Waggoner. Porque precisamente ese mensaje de la justificación por la fe, que fue un mensaje que hasta la propia mensajera del Señor en el libro Testimonio para los Ministros, ella dijo que el Señor había enviado un precioso mensaje a través de los pastores Jones y Waggoner, mensaje que fue rechazado en 1888. Y la mensajera del Señor dijo, ese mensaje viene de parte de Dios. Acéptenlo. Entonces, cuando usted estudia el mensaje de la justificación por la fe y usted acepta ese mensaje, hermano, usted va a empezar a vivir la verdadera vida cristiana victoriosa. Amén. Porque aún todavía nosotros estamos atados al pecado, somos esclavos del pecado, pero cuando usted acepta ese mensaje y vive ese mensaje, usted vive en victoria. Amén. Y es por eso que Satanás no quiere que el mensaje de la justificación por la fe, como lo predicaron ellos, porque por ejemplo, si usted va a una iglesia bautista, los bautistas tienen su propia manera de explicar el mensaje de la justificación por la fe, los luteranos, los evangélicos, pero la manera correcta del mensaje de la justificación por la fe lo trajeron estos dos pastores y fue impulsado por W.W. Prescott. Un hombre que según la hermana White en el libro En el poder del Espíritu Santo, dice que este hombre predicaba lleno del poder de Dios. W.W. Prescott. Y fue uno de los hombres que en el Congreso de 1888 apoyaron a Jones y apoyaron a Waggoner. Lo apoyaron. Entonces, cuando usted entiende el mensaje de la justificación por la fe y usted lo acepta y usted lo vive y entiende lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial, usted no va a tener problema de entender la última generación. Porque nosotros no vamos a estar viviendo, pecando hasta la venida de Cristo Jesús. Si usted vive pecando hasta la venida de Cristo Jesús, usted no va a ser salvo. Sencillamente, usted no va a ser salvo. Deuteronomio 18:13 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. La última generación que esté en pie hasta la venida de Cristo Jesús con el sello de Dios va a ser una generación perfecta. De hecho, me gusta mucho que hay otras versiones de la Biblia que lo traduce, en vez de perfecto, intachable serás delante de Jehová tu Dios.
Deuteronomio 18:13. Dios le dice al pueblo de Israel: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Entonces, si es imposible alcanzar la perfección cristiana, ¿por qué entonces Dios le va a exigir al pueblo de Israel que alcancen una perfección que Él mismo sabe que ellos no lo pueden alcanzar? Que es imposible de alcanzar. Pero cuando Dios dice en Deuteronomio 18:13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, es porque en el nombre de Cristo Jesús tú puedes llegar a ser perfecto. Porque si así no fuera, Dios no se lo hubiese exigido al pueblo de Israel. Dios no puede exigirte algo a ti que Él sabe que tú no lo puedes lograr, ni aún confiando en el poder de Jesucristo. Pero Él sabe que si Él te dice que tú puedes llegar a ser perfecto, es porque Él sabe que en el nombre de Cristo Jesús tú lo puedes llegar a ser. El problema radica en la falta de fe de nosotros, en creer de que podemos llegar a ser perfectos. Por eso fue que Jesucristo en Mateo 5:48, hablando de Deuteronomio 18:13, Mateo 5:48, Jesucristo dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué Jesucristo dijo eso? Porque precisamente en Deuteronomio 18:13 ya Dios se lo había dicho al pueblo de Israel. Y entonces ahora Jesucristo les recuerda a sus discípulos, a sus seguidores, lo mismo que Dios le dijo al pueblo: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Vamos a Levítico 16:33. Dice: y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Levítico 16 está hablando de la fiesta más importante judía, el día de expiación. Ahora, el día de expiación, dice Levítico 23:27, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. O sea, en el séptimo mes, en el calendario judío, era septiembre o octubre. Ahora, el primer día del séptimo mes era la fiesta de las trompetas, o como se dice en hebreo, Rosh Hashanah. El primer día era la fiesta de las trompetas. 10 días después era el día de expiación. Hermano, el día de expiación era el día más solemne en el pueblo de Israel. El día de expiación, el Yom Kippur, era la fiesta más importante de ellos. Dice: será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Miren, cuando venía el día, la fiesta de las trompetas, el primer día del 10º mes, la fiesta de las trompetas anunciaba que 10 días después venía el día de expiación. La fiesta de las trompetas era el anuncio. Ahora, la fiesta de las trompetas, cuando venía la fiesta de las trompetas, ya el pueblo se empezaba a preparar para el día de expiación, que era el día más solemne. El sumo sacerdote, donde quiera que estuviese viviendo, tenía que trasladarse a Jerusalén. Y me llama poderosamente la atención que yo, estudiando el día de expiación por el Talmud judío, hermano, yo quisiera que ustedes pudieran leer en el Talmud judío la preparación espiritual que tenía que tener el sumo sacerdote para ese día tan solemne. Una preparación increíble para ese día tan solemne. Ahora, el día de expiación, desde el día de las trompetas, de la fiesta de las trompetas al día de la expiación, ¿cuántos días había? 10 días, ¿no es así? Los judíos le llamaban a esos 10 días, en hebreo es Yamim Noraim. Yamim Noraim significa los días terribles.
Esos 10 días eran los días terribles. ¿Por qué eran los días terribles? Porque cuando llegaba el Yom Kippur, en ese día se decidía quién vivía y quién moría. Por eso los judíos en el día de expiación, ellos entendieron, mis queridos hermanos, que el día de expiación era un día de juicio. Me llama poderosamente también la atención que, investigando un poco más, en ese día el pueblo se vestía de blanco cuando llegaba el día de expiación. ¿Qué representa el blanco? Pureza, santidad. Hermano, el día de expiación no era un día de juego. El día de expiación era un día que se decidía la suerte de cada individuo. Ahora, es interesante que Levítico 23, 29 dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Ahora, ¿qué había que hacer en ese día? Afligirse. ¿Y qué cosa es afligirse? Buscar el perdón de Dios, buscar la misericordia de Dios, porque era un día de juicio. Y entonces ahora Dios dice, el que no se aflige ese día, el que no busque la misericordia de Dios, el que no está confesando sus pecados, dice que va a ser ¿qué cosa? Cortado. Si tú no te afligías ese día, tú eras cortado del pueblo. Entonces tu salvación dependía de que en ese día tú te afligieres, pero en los 10 días, tú tenías 10 días para arreglar todas tus cuentas, tanto con Dios como con los hombres. Y entonces en el 10º día, tú implorabas la misericordia de Dios para alcanzar el perdón de Dios. Pero tenías que arreglar tus cuentas. Por eso es que los 10 días, esos 10 días eran Yamín Noraín, eran 10 días terribles. Eran terribles. Porque se acercaba el juicio de Dios y ahí se decidía. Ahí se decidía, mis queridos hermanos. Noten que cuando Cristo muere en el año 31, en el año 31 la crucifixión de Cristo, porque en el año 34 fue el martirio de Esteban, que es donde concluyen las 70 semanas. En el año 31, Cristo muere. Y después que muera, ¿a dónde asciende? Al cielo, ¿a qué? Exactamente. ¿Y qué es lo que inaugura en el cielo? El santuario celestial. Ahora, Cristo cuando asciende al cielo en el año 31, Él inaugura el santuario celestial. Pero, ¿qué departamento inaugura? El lugar santo. Entonces, desde el año 31 hasta 1844, Cristo está diariamente intercediendo. Porque cuando usted va al santuario terrenal, el sacerdote entraba diariamente al lugar santo, pero en el día de expiación entraba una sola vez. Una sola vez. En el día de expiación, al lugar santísimo. Después que terminaba el día de expiación, seguía con su rutina, entrando al santuario en el lugar santo todos los días. Pero en el lugar santísimo una sola vez. Ahora, después de 1844, ¿qué es lo que pasa? Entra al lugar santísimo. Entra al lugar santísimo. ¿Y para qué entra al lugar santísimo? Comienza el día de expiación, purificar. Noten que al principio el versículo dice que en ese día se expiaba todo, no solamente al pueblo, el santuario, los utensilios del santuario, todo quedaba limpio de todas las inmundicias. Entonces, desde 1844 hasta la fecha,
Cristo Jesús está purificando al pueblo de Dios, intercediendo delante del Padre por nosotros. Noten que el libro de Hebreos 9:23 dice que fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Ahora, en el día, en la fiesta, ¿cuál era el día que se purificaba el santuario completamente? En el 10º mes, a los 10 días del mes, en el Yom Kippur, en el día de expiación. Entonces ahora Pablo aquí está diciendo que las cosas celestiales están siendo purificadas. Recordemos que de la misma manera el santuario terrenal se contaminaba con nuestros pecados. Y después en el día de expiación se limpiaba el santuario de todas las inmundicias y de todos los pecados acumulados. Ahora Cristo Jesús entró en el lugar santísimo en 1844 para expiar nuestros pecados y limpiar al pueblo de Dios. Por eso es que desde 1844 hasta el presente, Jesús está llevando esa obra de purificación, pero al mismo tiempo, ¿cómo debería de estar el pueblo de Dios aquí en la tierra? Si en el día de la expiación terrenal, el pueblo ese día tenía que afligirse, porque en ese día se decidía el destino de cada uno, como hoy más que nunca el pueblo de Dios no debería de estar afligiéndonos, porque en el santuario celestial se está decidiendo el destino de cada uno de nosotros. Se está decidiendo. Y si nosotros no nos afligimos, mis queridos hermanos, Jesús va a borrar nuestro nombre del libro de la vida, porque se está llevando un juicio. Y en ese juicio, Cristo está determinando quién es el que va a estar con Él en el reino de los cielos. No todos vamos a estar en el reino de los cielos. Solamente aquellos que hayan purificado sus vidas en la sangre del Cordero y hayan alcanzado la victoria sobre el pecado y tengan el carácter de Cristo Jesús, estarán con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Amén. Porque el mismo Jesús lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y Él dijo: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Mis queridos hermanos, estamos hoy viviendo en un tiempo muy solemne. Y noten que el apóstol Pedro dice en primera de Pedro 4:17, que es menester que el juicio de Dios comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Entonces, nosotros estamos siendo juzgados. Nosotros estamos siendo juzgados. Y me llama poderosamente la atención que en el siguiente versículo, en el versículo 18, Pedro dice, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, dice: y si el justo con dificultad se salva. No dice: y si el justo con facilidad se salva. Dice: el justo con dificultad se salva. ¿Qué quedará para los impíos? Muchas veces nosotros hemos simplificado la salvación de una manera como que es fácil. Ya Cristo lo hizo todo por ti. Te entregas a Jesús y olvídate lo demás, que lo otro lo hace Cristo. No. Hay una obra que nosotros tenemos que hacer. Porque cuando aceptamos a Cristo Jesús, ahí comienza la carrera cristiana, pero comienza la gran lucha del cristiano, la gran batalla del cristiano, la agonía del cristiano que tiene que estar orando al Señor, viviendo en santidad, viviendo en conformidad a la santa ley de Dios. Por eso es que Pedro dice: si el justo con dificultad se salva, ¿qué quedará para el impío? Y a veces hay hermanos que, cuando Cristo venga, Cristo me va a salvar. Como que una cosa que ya yo no tengo que hacer más nada.
Saben que Apocalipsis 14, en el versículo 7, dice, temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Saben que a mí siempre me han dicho, cuando yo leí Apocalipsis 14, 7, me han dicho, sí, pero ahí cuando dice temer a Dios es un temor reverente, ¿no es así? Siempre se nos ha dicho así, que es un temor reverente. Dice, no es un temor de miedo, es un temor reverente por lo que Dios es, que es el Rey del universo, nuestro Padre Celestial, el gran Dios Todopoderoso, un temor reverente. Pero cuando usted va a un interlineal griego, la palabra para temor ahí es la palabra fobeo en griego. Y la palabra fobeo en griego, de ahí es donde viene la palabra latina fobia. Fobia. Ahí es donde viene la palabra homofobia, xenofobia, claustrofobia. Y cuando usted va a un diccionario y usted busca el significado de la palabra fobia es miedo. No es temor reverente, es miedo. Es más, yo recuerdo que una vez hablando con una hermana, que ella es psicóloga, que ella tiene un máster en psicología, yo le dije, para ti, ¿qué significa la palabra fobia? Y él me dijo, fobia es como un miedo, pero es un miedo incontrolable, es como un miedo como terror, como por ejemplo cuando las mujeres ven una cucaracha y se desmayan o se mueren, ese tipo de miedo. Bueno, la palabra que el ángel de Apocalipsis 14 del primer ángel dice, temer a Dios y darle gloria. La palabra temor ahí, que es fobeo, que es fobia, el ángel está haciendo un llamado al pueblo de Dios y está diciendo, tengan miedo, pueblo de Dios, porque el momento que se está viviendo ahora, ¿qué es? Un momento solemne. ¿Y por qué solemne? Porque la hora de su juicio ha comenzado. Porque los judíos en el Antiguo Testamento, cuando venía el Yom Kippur, en esos 10 días, eran los 10 días terribles. Eran los 10 días terribles, hermano. Para ellos eran los 10 días terribles porque sabían que el destino de ellos pendía de un hilo. Entonces, hoy más que nunca nuestra salvación pende de un hilo, porque estamos viviendo en la hora más terrible de la historia de este mundo, porque el pueblo de Dios está siendo juzgado. No es temor reverente. La palabra que el primer ángel usa ahí es fobeo. Tengan miedo, y es un miedo, es terror. Porque es triste que usted, que esté en los caminos del Señor y que al final el Señor le diga, no te conozco. Ay, después que me pasé 25, 30, 40, 50 años en la iglesia, absteniéndome de ir a fiesta, de comer esto, de tomar esto, de vestirme aquí, de ir allá, y que ahora el Señor no me reconozca, que ahora yo esté perdido. Eso es lo más triste. Es lo más triste, mis queridos hermanos. Por eso el llamado que el ángel de Apocalipsis 14 hace, temer a Dios y darle gloria, es porque cuando él dice darle la gloria, nosotros como cristianos tenemos que darle la gloria a Dios, porque estamos viviendo ahora bajo el juicio, y la manera en que nosotros le damos la gloria es, ¿cómo? Cómo vestimos, cómo comemos, cómo nos conducimos. Siendo obedientes, obediencia. Ese es el llamado que el tercer ángel comenzó desde 1844. Teman a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas.
Dice la mensajera del Señor Elena G. de White en Materiales de 1888, página 518, dice: el transcurso del tiempo en 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos que se abrieron ante nuestros ojos asombrados. La purificación del santuario que se estaba llevando a cabo en el cielo y la relación decidida ¿con qué? Con el pueblo sobre la tierra. Si Cristo está en el santuario celestial purificando a su pueblo aquí en la tierra tiene que estar purificándose, no puede estar revolcándose en el pecado. No puede estar. Y los pioneros adventistas entendieron eso, que hay una estrecha relación entre la purificación del santuario y la obra que tiene que hacer el pueblo de Dios aquí en la tierra. Ellos lo entendieron. Hoy en día muchos de nosotros no entendemos eso. Y vivimos pregonando para decir: Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de bondad, Dios es un Dios... sí, es verdad, Dios es amor, Dios es misericordia, pero también Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia. Y su justicia no anula su amor, como tampoco su amor anula su justicia. Y muchas veces nosotros vivimos pregonando de la bondad de Dios, del amor de Dios, como Dios te ama, Dios te acepta como tú eres, ven a Jesús como tú eres, Jesús está para ayudarte, Jesús está para sanarte, Jesús está para esto, Jesús está para lo otro, y le damos a la gente un Jesús que hace todo por ti, pero ¿qué tú haces por Él? Y hoy en día se dice: tú no tienes que hacer nada por Él porque Él lo hizo todo por ti. Tú no tienes que hacer nada porque Él lo hizo todo por ti. Y por este pensamiento muchas veces nos descarriamos. El día de expiación el pueblo tenía que hacer una obra. El pueblo no se sentaba ahí con los brazos cruzados desde que comenzaba la fiesta de las trompetas hasta el 10º día, que entonces venía el Yom Kippur. No. Ellos tenían que hacer una obra. Es muy interesante, mis queridos hermanos, cuando ustedes estudian todo lo relacionado a ese día, hermano, es interesante lo que uno encuentra estudiando. Es interesante. Dice el pastor Stephen Hasker en su libro La Cruz y su Sombra, página 220, Dios espera que la congregación antitípica en la tierra cumpla su parte del antitipo tan fielmente como Cristo, nuestro sumo sacerdote, cumple su parte en los cielos. Entonces, nosotros tenemos que hacer una parte. No es que nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Por eso es que nosotros, el pueblo de Dios aquí en la tierra que espera la venida de Cristo Jesús, tiene que ir a la par de lo que Cristo está haciendo en el cielo. No que Cristo está por un lado y el pueblo por el otro. No, los dos tienen que ir juntos, a la par. A.G. Wagoner, Señales de los Tiempos, 31 de enero de 1844, dice: el hecho de que ahora estamos viviendo en el día antitípico de la expiación y que Cristo, nuestro sumo sacerdote, pronto dejará de interceder por los pecadores, fue enfatizado e hizo una profunda impresión que esperamos sea duradera. O sea, aquí A.G. Wagoner está diciendo que cuando ellos entendieron todo lo relacionado con el santuario y lo que Cristo está haciendo en el cielo, en el santuario celestial,
dejó en ellos una profunda impresión duradera de que ellos entendían el momento solemne en que estaban viviendo. Y que en ese momento solemne tenían que colaborar con Cristo Jesús, que estaba en el cielo, purificando a su pueblo. Dice, pudiéramos mantener este solemne pensamiento constantemente en nuestras mentes. Mis hermanos, cuán diferente sería el pueblo de Dios. Piensen por un momento, cuán diferente sería el pueblo de Dios si nosotros constantemente, 24/7, mantuviéramos ese solemne pensamiento. De que estamos viviendo en el día de expiación. De que el juicio comenzó por la casa de Dios, comenzó por los muertos justos y en algún momento que no sabemos, pasará a los vivos. Si nosotros mantuviéramos ese solemne pensamiento, como dice él, si pudiéramos mantener este solemne pensamiento constantemente en nuestra mente, dice, qué cuidado produciría en nuestra vida diaria y qué celo en la obra del Maestro. Si la iglesia hoy de Dios mantiene ese pensamiento en sus mentes, cuán diferentes serían hoy las iglesias. Cuán diferentes serían nuestras vidas. Cuán diferente, mis queridos hermanos. Pero como no se mantiene este solemne pensamiento en nuestras mentes, entonces al no mantener ese pensamiento en nuestras mentes, muchas veces como cristianos estamos viviendo la vida como caballos desbocados. Pero si se mantuviera en mente ese solemne pensamiento, cuán diferentes serían nuestras iglesias. Y nuestro celo por el Maestro. De la obra que como pueblo de Dios tenemos que hacer. A lo que Dios nos ha llamado a ser embajadores suyos para predicar el Evangelio, para salvar a otros, para decirle al mundo temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y estamos viviendo en el final de la historia de este mundo, que muy pronto vamos a pasar por las pruebas más terribles que jamás y nunca este mundo ha presenciado. Le diríamos al mundo a viva voz. Porque no solamente el destino de nosotros pende de un hilo, sino el destino de este mundo, de cada alma que no conoce a Cristo Jesús, está en juego. Sigue diciendo, como en el día típico de la expiación. Ellos entendieron que el día típico de la expiación, eso no era un día de juego. Como se los dije, que según ellos entendían, eran los días más terribles. Esos 10 días eran los 10 días más terribles del año judío. Los días más terribles, mis queridos hermanos. Ahora, imagínense ustedes, por un momento, si a partir de hoy sábado, Dios nos diera 10 días solamente y que en 10 días Él nos juzgaría a nosotros. Les voy a dar 10 días desde este sábado. A partir de este día, 10 días. Y en el 10º día los voy a juzgar y en el 10º día voy a decidir, Dios va a decidir quién es el que está con Él en el cielo y quién es el que no está con Él en el cielo. ¿Cómo ustedes se sentirían? ¿Felices? ¿Alegres? Súper preocupadísimos, súper estresadísimos. Porque noten que cuando nosotros, en los juicios terrenales, cuando nosotros vamos a una corte, ¿quién está feliz? ¿Ustedes han visto las caras de las personas cuando están en una corte, que están siendo juzgados? ¿Están felices? ¿Están alegres? Tienen una cara súper estresadísima, una angustia tremenda. Y noten que muchas veces cuando el juez
da el veredicto y dice, la persona queda libre de todo cargo, ¿qué es lo que hace esa persona? Al momento la alegría, el lloro, empieza a abrazar a todo el mundo. ¡Ay, qué bueno! Pero hasta el momento que el juez está, ante que el juez dé el veredicto, en esos minutos la persona está como que es una tensión tremenda. Es una tensión tremenda. Y yo he visto juicios y cuando el juez dice, la persona queda libre, queda suelta los cargos. Alegría, todo, felicidad. Ya es como que ya acabó la pesadilla. Si en un juicio terrenal es así, ¿qué será en el juicio celestial? ¿Se dan cuenta por qué esos 10 días eran los 10 días más terribles para los judíos? Porque no estaban delante de un juez terrenal, estaban delante del juez celestial, el gran rey del universo. Por eso es que A.G. Waggoner dice, como en el día típico de la expiación, afligiríamos nuestras almas y humillaríamos nuestras almas delante de Dios. Conflicto de los siglos, página 421, párrafo 1, dice, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos, ¿los creyentes qué? ¿Arrepentidos o no arrepentidos? Arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado. Por eso es que la última generación que va a recibir el sello de Dios, que va a recibir la lluvia tardía y que va a pasar por el tiempo de angustia como jamás y nunca hubo sobre la faz de la tierra, tiene que ser un pueblo sin pecado, libre del pecado. Y entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí de que voy a estar pecando hasta la venida de Cristo Jesús? ¿Y saben en qué radica el problema que se repite esto y una y otra vez? Porque como adventistas no tenemos un concepto definido de lo que es pecado. Y al no tener un concepto definido de lo que es pecado, por eso es que vemos como que la imposibilidad de que yo nunca voy a poder vencer el pecado. Entonces, ¿en qué clase de Dios todopoderoso estoy creyendo yo? Que si mi mayor problema es la bebida, y yo voy a estar tomando hasta el día en que Cristo venga, y ya el día en que Cristo venga, ahí Cristo me va a quitar el último trago de la mano. Entonces, ¿en qué clase de Dios todopoderoso estoy creyendo yo que no me puede resolver mi problema con el que yo estoy luchando, que es la bebida? Entonces no es todopoderoso Dios. Y muchas veces sin darnos cuenta, cuando nosotros decimos que es imposible vencer el pecado, le estamos diciendo que el Señor no es todopoderoso. Estamos mintiendo. Y muchas veces nosotros cantamos himnos y decimos, oh Dios todopoderoso. Y cuando predicamos, oh el Señor todopoderoso. Pero ¿qué todopoderoso es si no puede resolverte tu problema de pecado con lo que tú estás luchando? Se dan cuenta cómo muchas veces nosotros nos contradecimos. Decimos que Dios es todopoderoso, pero no puede resolverme mi problema del pecado. Y entonces por eso es que decimos que vamos a estar pecando hasta el día en que Cristo venga. Entonces el que es adúltero va a estar adulterando hasta el día en que Cristo venga. El que es ladrón va a estar robando hasta el día en que Cristo venga. Porque usted no puede vencer su problema de estar tomando lo que no es suyo. Pero la mensajera del Señor está diciendo, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada
con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. Apocalipsis 14, 12, ¿qué dice? He aquí la paciencia de los santos. Los que... No, esa versión no me gusta, Ronnie. Los que están intentando guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuál versión entonces es la mejor? Dice, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan. No dice los que están intentando, dice los que guardan. ¿Por qué? Porque Juan ve un pueblo que da por hecho que por la gracia de Cristo guarda los mandamientos de Dios. Por eso son perfectos, son intachables. Dice, guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12 nos dice los que están intentando o los que quizás algún día los guardarán. No, Juan da por hecho los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso está en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Noten que Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel, del 9 al 11, se habla de los que adoran a la bestia y reciben su marca. Serán atormentados. Versus, versículo 12, los que guardan los mandamientos de Dios. Juan da por hecho eso. Guardan los mandamientos de Dios. Y él no lo está diciendo de una manera alegórica o simbólica, lo está diciendo de una manera literal. Guardan los mandamientos de Dios. Conflicto de los siglos, página 421, párrafo 1, dice: los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios santo. ¿Y cómo? Y sin mediador. Las puertas de la gracia y la misericordia están abiertas ahora porque Cristo está recibiendo a todos y está intercediendo. Pero cuando Cristo deje de interceder, ¿cómo es posible que yo voy a seguir pecando hasta la venida de Cristo Jesús? Y cuando se cierren las puertas de la gracia, ya no va a haber mediador, ni va a haber sangre que presentar por el pecador. No va a haber sangre que presentar por el pecador. Por eso es que Apocalipsis dice: el que sea justo, siga siendo justo. El que sea santo, siga santificándose. Pero el que sea impío, siga practicando la impiedad. Noten que ese versículo, y necesitamos, mis queridos hermanos, muchas veces comprender, entender y analizar los versículos. No dice: el que sea santo, siga practicando el pecado. El que sea justo, siga practicando la injusticia. Y el que sea impío, siga en la impiedad. No, dice: el que sea santo, siga santificándose. El que sea justo, siga ¿qué cosa? Justificándose. Pero el que es impío va a seguir en la impiedad. Significa que el santo y el justo no van a seguir practicando la impiedad. Pero el que es impío sí la va a seguir practicando después que la gracia se cierre. Dice la mensajera del Señor: sus vestiduras deberán estar ¿cómo? O sea, no es después que se cierre la gracia, antes que la gracia se cierre, ya el pueblo de Dios tiene que estar en sus vestiduras ¿cómo? Sin mácula. Sus caracteres ¿cómo? Purificados. De algunos pecados. De todo pecado. ¿Por medio de qué? Por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos. ¿Cómo? ¿Y sus diligentes qué? ¿De quién? Entonces, hay una batalla que pelear.
Hay esfuerzos que hacer. Porque Pedro lo dijo en su primera carta, capítulo 4, versículo 18. Si el justo con dificultad se salva, no con facilidad se salva, dice con dificultad, ¿qué quedará para el impío? Entonces, hay un esfuerzo diligente que nosotros tenemos que hacer. Dice, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha, ¿qué? Con el mal. No dice que deberán ser derrotados en la lucha con el mal. Dice, deberán ser vencedores. No fracasados, no derrotados, vencedores en la lucha con el mal. Entonces, la teología de M.L. Andreasen en su libro Su Santuario y su Servicio, que habla de la teología de la última generación, eso no fue un invento de él, como algunos me han dicho a mí, oh, eso fue invento de él. No, si mira, la mensajera del Señor lo dice en el conflicto de los siglos. ¿Cómo va a ser un invento? No. Y esa era la creencia de todos los pioneros adventistas, de toda la iglesia adventista en la época de Elena G. de White. Que ante que la gracia se cierre, nosotros tenemos que estar nuestras vestiduras sin mácula. Hay una cita que yo no la tengo aquí en esta presentación, pero les prometo que en el chat de la iglesia de ustedes yo se la voy a poner. En esa cita es de la Review and Herald, dice la mensajera del Señor. Se las voy a decir con mis propias palabras, pero ustedes lo van a leer textualmente como es. Ella dice que Enoc y Elías fueron santos que vivieron sin mancha y sin mácula delante de Dios. Y dice ella que Enoc y Elías son los perfectos representantes de aquellos que estarán en pie hasta la venida de Cristo Jesús. Pero ella me llama poderosamente la atención las palabras que ella utiliza: santos, sin máculas, intachables. Y la cita termina diciendo que al final Dios se los llevó porque Satanás no lo pudo poner a ellos bajo el dominio de la muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Y por qué Dios se tuvo que llevar a Elías y a Enoc? Porque Satanás no los pudo poner bajo el dominio de la muerte. Es más, en la cita ella dice que Satanás se veía perturbado por esos santos hombres de Dios. Perturbado. Ahora, ¿fueron tentados? Claro que sí. Porque Satanás se veía perturbado por esos dos hombres santos. Y de alguna manera Satanás tenía que hacerlos caer para ponerlos bajo el dominio de la muerte. Pero mantuvieron una fe inquebrantable en las promesas de Dios. Mantuvieron una vida sin tacha y sin mácula, que al final Satanás no pudo ponerlos bajo el dominio de la muerte. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Tengo que recogerlos porque ellos no van a morir. No hay pecado en ellos. Y por eso fue que entonces Dios tuvo que decirle a Enoc, Enoc, vámonos conmigo. No, ya, tú estás en un lugar equivocado. En el lugar donde tú estás equivocado. Tú no es para que tú estés en la tierra, es para que tú estés conmigo en el cielo. Y Elías, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que enviarle un carro de fuego y de a caballo a recogerlo. Esa cita es muy interesante y yo no la traje aquí en esta presentación, pero yo prometo que yo se las voy a poner a ustedes en el chat de la iglesia para que ustedes la lean. Satanás se veía perturbado por ellos, pero al final no los pudo poner bajo el dominio de la muerte. Porque no había pecado, no había manera de que los hiciera caer por ningún lado. Hasta que al final Dios dijo, me los traigo conmigo para acá, para el cielo. Y ella dice que ellos dos son los representantes
de la última generación, el carácter que debe tener la última generación. Y me llama poderosamente la atención que en temas que yo he estado impartiendo a la iglesia, ella siempre habla de que las vestiduras deben ser sin mácula. ¿Qué ustedes entienden sin mácula, hermanos? Sin mancha, sin pecado, sin nada que se le pueda señalar. Ella no dice, fíjese que en muchos de sus escritos, ella cuando habla de las vestiduras, ella siempre dice sin mancha, sin mácula. No dice un vestido blanco con algunas manchitas. No, sin nada. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Dr. Paulson, Boletín de la Conferencia General, abril 11 de 1901, página 189, párrafo 17. Miren, este boletín es algo interesante. Yo lo leí completo, de abril 1 de 1901. Es algo interesante ese boletín y después les voy a explicar por qué. Dice el doctor Paulson, recientemente he estado pensando más en referencia a la purificación del santuario celestial y la purificación del santuario terrenal. Si usted no entiende la purificación del santuario terrenal y todo lo que implicaba el Yom Kippur, usted no va a entender la purificación del santuario celestial. Usted tiene que estar bien empapado de todo lo que se hacía en ese día, para que entonces usted pueda entender lo que Cristo está haciendo en el cielo. Dice, esta verdad es particularmente hermosa para mí. Se nos ha instado a estudiar la cuestión del santuario y he estado intentando estudiarlo un poco. ¿Sabes qué dice? Hasta 2300 días, entonces será purificado el santuario. Cristo no solo es un ministro del santuario, sino también del verdadero tabernáculo que Dios levantó y no el hombre. Él está ministrando no solo en el santuario celestial, sino que también está ministrando en cada uno de estos santuarios terrenales, en nosotros. Él se está refiriendo a nosotros. Los templos del alma. Él está ministrando en el santuario celestial, pero también está ministrando ¿dónde? En los santuarios terrenales, en el templo del alma. Él sigue diciendo, no es una mera coincidencia que cuando la luz brilló sobre este pueblo en referencia a la purificación del santuario celestial, al mismo tiempo una luz correspondiente brillara sobre nosotros acerca de cómo cooperar en asegurar la purificación del templo terrenal. Él dice, cuando esta luz vino a nosotros, que nosotros la comprendimos, que nos llegó a través de Hiram Hudson, que fue el que se le dio la visión después del gran chasco, del 22 de octubre, el siguiente día, cuando ellos, Hiram Hudson junto con otros hermanitos, cruzaron un maizal, un campo en maizal para ir a ministrar a esos santos que estaban chasqueados, se le presentó una visión de Cristo pasando del lugar santo al lugar santísimo. Y Hiram Hudson junto con Frank B. Himes, O.R.L. Crozier, empezaron a desarrollar la doctrina del santuario y cuando brilló esa verdad, ellos entendieron de que lo que Cristo estaba haciendo en el cielo, al mismo tiempo también lo está haciendo en nosotros. Y les voy a decir ahora, cuando usted lee este boletín de la conferencia, está en inglés, no está en español. Tienen que buscar un traductor de Google o el que sepa inglés, amén. Es interesante que Cristo en el santuario celestial, ahí ellos lo dicen en ese boletín, y aquí participó la mensajera del Señor en esta conferencia. Cristo no solo en el santuario celestial está purificándonos de nuestros pecados, sino que ellos entendieron que también Cristo está en el santuario celestial purificando a su pueblo de sus enfermedades. ¿Por qué ustedes creen que la reforma pro salud, esa luz brilló para el pueblo adventista? ¿Por qué ustedes creen? Para iluminar al mundo.
para iluminar al mundo, porque creen que en la última generación, donde Dios va a poner el sello sobre los 144,000 y su santo sello, y va a derramar la lluvia tardía para predicar con poder este mundo, ¿ustedes creen que vamos a estar todos enfermos, todos, que no vamos a poder ni caminar 3 pasos hacia una esquina para decirle a una persona, Cristo te ama? Este sábado que pasó en la iglesia, yo tuve un tema que se llama sacrificios vivos, santos y agradables. Ese fue el tema que tuve este sábado pasado en la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan que hay un texto de Pablo que dice que el Dios de paz os santifique cuerpo, alma y espíritu? Eso lo dice Pablo. Hay un texto que dice que el Dios de paz os santifique cuerpo, alma y espíritu. Cuando usted estudia la santificación incluye cuerpo, como dice Pablo. ¿Y de qué manera nosotros santificamos el cuerpo? A través de la alimentación, manteniendo también buena higiene. El alma se refiere a los pensamientos, la mente, el corazón. Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y que del corazón sale ¿qué? Lo bueno y lo malo. Entonces, cuando Pablo dice que el Dios de paz santifique cuerpo, el alma, la mente, el espíritu es la parte moral, la parte espiritual. O sea, la santificación del cristiano incluye el cuerpo, incluye la mente e incluye lo que es la parte moral, que es la parte espiritual, que es la obediencia a los mandamientos de Dios. Eso es todo lo que incluye la santificación. Dice la palabra de Dios que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. La santificación incluye todo eso. Y ellos entendieron que la purificación que Cristo está llevando en el santuario, también Cristo está llevando una purificación en nuestros templos. Librarnos de nuestras enfermedades. No es una mera coincidencia, sino que estaba en manos de Dios que un pueblo debiera estar preparado para encontrarse con Él, que un pueblo debiera estar preparándose para pasar sin ver la muerte, que debía tener un trabajo especial de purificación realizado para ellos, y por eso la luz ha estado brillando ¿sobre quién? ¿Sobre qué generación? Sobre la última generación. Ellos comprendían la verdad de la última generación, pero hoy en día hay muchos que rechazan y luchan contra la teología de la última generación. Y sin embargo, aquí ya ellos entendían que la última la teología de la última generación. Le entendían. Es más, en ese boletín, ahí se empiezan a dar partes. Noten lo maravilloso que es la Reforma Pro Salud. Empiezan a dar partes. Miren lo que es el poder de Dios en ese boletín. Es un boletín largo, pero ahí empiezan a dar parte de varios hermanos que dicen, en la ciudad de Nueva York hubo un brote de esta enfermedad. No, ¿cómo se dice la China? ¿Cómo era? Chickenpox, pero había otra cosa. Algo de eso. Ellos dijeron, en Nueva York hubo un gran brote de este virus. Y en el reporte, en el brote de ese virus que hubo en todo Nueva York, ningún adventista se enfermó. Entonces, ahí en ese boletín dice otro, en Iowa hubo un brote también de un terrible virus. Y dice, pero ningún adventista se enfermó. Y en otro lado también hubo otro brote de otro virus. Y estaban viviendo 300 adventistas. Ningún adventista se enfermó. Porque la Reforma Pro Salud, mis queridos hermanos, nos ayuda a sobreponernos a cualquier enfermedad.
Y si nosotros hacemos nuestra parte, Dios va a hacer la suya. En este boletín, ahí se empieza, cuando ustedes lo leen, ahí está el parte. Lo dice, en tal lado, un brote mortal de esto, dice, ningún adventista se enfermó, la enfermedad no lo tocó. Hay un texto en la Biblia, en los Salmos, hablando de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, no me acuerdo ahora el texto, que dice que no hubo en sus tribus enfermos, así lo dice, no hubo en sus tribus enfermos. ¿Y por qué no hubo en las tribus de Israel enfermos? Porque mientras que ellos estaban atendiendo las leyes de la salud, ¿qué pasó? No había enfermos. Ellos hicieron su parte, pero también Dios hizo la suya. Aquí, en este boletín, se corrobora. Ellos hacían su parte, abrazaron la verdad de la reforma pro salud, y cada vez que había un brote de cualquier tipo de enfermedad, ningún adventista se enfermaba. ¿No es eso un testimonio grande, hermano? Porque de la misma manera en que Cristo Jesús en el santuario celestial está purificándonos de nuestros pecados, también Él quiere purificarnos de nuestras enfermedades. No por gusto se dio la luz de la Reforma Pro Salud en 1863. El pueblo de Dios, si ustedes miran la historia, antes de 1863, los primeros adventistas tenían la salud quebrantada. Jaime White se murió joven, muchos adventistas se morían jóvenes. Tenían la salud quebrantada por toda la cantidad de barbaridades que estaban comiendo. Pero después de 1863, cuando llegó esa luz y empezaron a aceptar esa luz, la calidad de vida del pueblo adventista fue increíble. Fue increíble, hermanos. Dice, esta gran verdad en relación con la purificación de estos templos del alma ha surgido especialmente ¿en qué generación? En esta última generación. Entonces no es un cuento ni una teoría inventada del pastor M.L. Andreasen. Ellos manejaban ya esa terminología, última generación. El hermano Lómboro, que está aquí en el podio, el hermano Lómboro aún todavía estaba vivo y estaba en esa conferencia. Dice, predicó esta verdad muchos años antes de que yo naciera. Y puede verificar estos hechos que para mí son cuestiones de historia. ¿Son qué cosa? Cuestiones de historia. Por tanto, amados, habiendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Y entonces, ¿qué se perfeccionará? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es la limpieza que está teniendo lugar en lo más profundo. La limpieza de este templo al que se nos llamó la atención hace años. Por eso la obra de purificación en el santuario celestial en relación con el remanente no solamente es una limpieza espiritual, sino también es una limpieza de nuestros cuerpos. Y lo está diciendo un doctor experimentado, el doctor Pauso, que la hermana White le tenía una gran estimación. Leí de uno de los artículos de la primera página en el review de 1890. Cristo está limpiando el templo en el cielo de los pecados del pueblo. Y debemos trabajar en armonía con Él en la tierra, en la limpieza del templo del alma, de su contaminación moral. Cuando nos involucramos en este trabajo, los ángeles de Dios se acercarán para impartir lo divino. Y termino con esta última cita. F.C. Hilbert, en su libro El Mesías y su santuario, página 204-206, dice: cuando nuestro sumo sacerdote celestial complete su obra por los pecadores en el lugar santísimo del santuario celestial, al final del día antitípico de expiación se habrá investigado el registro de cada persona cuyos pecados hayan comparecido ante el juicio, y todo pecado habrá sido, ¿qué cosa? Borrado. Entonces, si cuando nosotros comparezcamos ante el juicio
todo pecado será borrado de nosotros y la gracia se cierra, ¿cómo es que vamos a seguir pecando? ¿Se dan cuenta el gran engaño de Satanás? ¿Se dan cuenta esta gran mentira que se ha difundido? Porque te dicen, tú no vas a poder dejar de pecar, tú vas a seguir pecando. Cuando nosotros repetimos esas palabras, estamos repitiendo las mismas palabras que dice la mensajera del Señor en el libro Primeros Escritos, las mismas palabras que Satanás le dijo a Dios, le dijo, la ley tuya, la ley no se puede guardar. Es imposible de guardar la ley. Esas fueron las palabras que en el cielo Satanás le dijo a Dios. Y cuando usted dice, no, de que nosotros vamos a seguir pecando hasta la venida de Cristo Jesús, sutilmente usted está repitiendo lo mismo que Satanás repitió en el cielo y le dijo en la cara a Dios, tu ley no se puede guardar. Sin embargo, Juan, Apocalipsis 14:12, dice que los santos guardan, no dice guardarán, dice, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan, porque Él no lo da por un hecho futuro, lo da por un hecho ahora. Los que guardan, no los que están intentando, dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Porque eso fue una acusación que Satanás le hizo a Dios en su cara delante de todos los santos ángeles. Pero la última generación final va a demostrar de que la ley de Dios sí se puede guardar. Sí se puede guardar. Entonces, cada vez que nosotros decimos, no, que usted va a estar pecando hasta la venida de Cristo Jesús, es una razón, usted le está dando la razón a Satanás. Y al mismo tiempo Satanás le echa en cara a Dios, ¿te acuerdas lo que yo te dije a ti? Mira cómo tus hijos lo están repitiendo, de que es imposible guardar. La imposibilidad radica en nuestra falta de voluntad de rendir nuestras vidas al Señor. Por completo y sin reservas. También radica en nuestra falta de fe. Hay una cita de la mensajera del Señor que la compartí hace poco con un pastor que me la pidió, que esa cita está en la revista Youth Instructor, que decía, decir que es imposible dejar de pecar es sentarse en la silla de Satanás. Y hay otra cita de ella que ella dice, aquel que no tiene la suficiente fe para creer que Dios lo puede guardar sin caída, dice, no tiene la suficiente fe para entrar en el reino de los cielos. La imposibilidad de nuestra falta de fe es lo que nos está imposibilitando para creer de que sí podemos vencer en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que está pasando. Dice, se habrá investigado el registro de cada persona cuyos pecados hayan comparecido ante el juicio y todo pecado habrá sido borrado. El pueblo de Dios habrá aceptado las últimas ofrendas de misericordia. Y en toda la tierra y entre todos los pueblos, los obedientes habrán sido ¿cómo? Aceptados y sellados. Aceptados y sellados. Cuando Dios pone el sello en ti es porque ya tú tienes la vida inmortal garantizada. En ese día los pecados de Israel serán inconcebibles. O sea, cuando Cristo Jesús borre los pecados de su pueblo, ya no va a haber pecado que se pueda hallar en ti, ni que Satanás pueda sacarte a ti en cara. Si alguien quisiera descubrirlos o recordarlos, no los encontrará. Porque Cristo los borró. Y nadie va a poder encontrarlo. Nadie va a poder sacarte en cara. Satanás no va a poder acusarte. Sigue diciendo,
pues habrán sido borrados. La iglesia de nuestro Señor estará lista y preparada para recibir al Señor. Pero cuando la iglesia de Cristo estará lista y preparada para recibir al Señor, cuando los pecados sean borrados y nosotros habremos sido sellados. Cuando nosotros habremos sido sellados, es que entonces estaremos listos para recibir al Señor. Estaremos listos, mis queridos hermanos, para recibir al Señor. Este pastor adventista, este libro es un libro, no está en español, está en inglés, pero es un libro magnífico, es un libro maravilloso, mis queridos hermanos. Pero la condición del pueblo de Dios hoy, más que nunca, es humillarse delante de Dios, confesar nuestros pecados, buscar el perdón de Dios. Es más, hace tiempo atrás yo tuve un tema en mi iglesia que se llamaba la obra del juicio y la lluvia tardía, la relación de la obra del juicio investigador con la lluvia tardía. Precisamente en este juicio Dios está investigando a cada uno de nosotros, porque después que termine la investigación y nosotros, nuestros nombres permanezcan en el libro, en el registro de los libros del cielo, entonces nosotros recibiremos la lluvia tardía. Antes no podemos recibir la lluvia tardía, porque tenemos que tener un carácter semejante al de Cristo Jesús para poder recibir la lluvia tardía. Si no, no la podremos recibir. Esa es la gran verdad. Todo gira en torno al juicio investigador. Y si usted no recibe la lluvia tardía, usted no puede ser sellado. Y si usted no es sellado, usted no es salvado. Todo gira en torno a lo que Cristo hoy está haciendo en el santuario celestial. Por eso es que es muy importante y solemne el momento que estamos viviendo. Necesitamos mantener esto en nuestros pensamientos y asimilarlo. Que no es un momento de juego lo que estamos viviendo. El destino de cada uno de nosotros pende en el juicio, porque algunos nombres van a permanecer en el libro de la vida, pero tristemente otros nombres van a ser borrados. Otros nombres van a ser borrados y usted no se va a dar cuenta si su nombre va a ser borrado. ¿Sabe cuándo usted se va a dar cuenta si su nombre es borrado? ¿Sabe cuándo usted se va a dar cuenta si usted recibió el sello de Dios o no lo recibió? Cuando la gracia se cierre. ¿Qué es lo que comienza a caer sobre este mundo? Y cuando las plagas comiencen a caer, ¿por dónde comienzan? Por la casa de Dios. Por la casa de Dios. Y eso lo dice la mensajera del Señor. Y la mensajera del Señor dice esto porque la mensajera del Señor, ella se apoya en Ezequiel 9. En Ezequiel 9, ¿por dónde comienza la matanza? Pero primero comienza por quiénes. Noten que ahí está. Noten que en Ezequiel 9, creo que es el versículo 5 o 6, Dios dice, comenzad por mi santuario. Por los sacerdotes. Y después maten jóvenes, niños, viejos, ancianos. Y Él le dice a los verdugos, vuestro ojo no perdone, excepto a los que hayan recibido el sello de Dios en sus frentes. Entonces, es después de la gracia. Porque si su nombre es borrado del libro de la vida, usted no lo va a saber. Pero después de la gracia, cuando las plagas de Dios comiencen a caer, entonces ahí donde muchos que creyeron que estaban salvados y que Cristo cuando viniera se los iba a llevar a ellos para el cielo, van a estar completamente perdidos porque van a sufrir las plagas. Porque las plagas es para los impíos, no es para el pueblo de Dios. Y como bien dice Pedro, que si el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, también cuando las plagas se derramen, ¿por dónde comienza? Por los que más luz tuvieron. ¿Y quiénes fueron los que más luz tuvieron? La iglesia adventista, que ha sido bendecida
con gran luz. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde. Les deseo un feliz sábado a cada uno de ustedes y permite el Señor de que nosotros de ahora en adelante podamos comprender el momento solemne en el que estamos viviendo, que necesitamos poner nuestra vida en orden y en armonía con lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Que nosotros hoy más que nunca caminemos de la mano con nuestro Señor Jesucristo, tomados de la mano con Cristo Jesús, caminando a la par de esa obra que Él está haciendo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por habernos hablado, Señor. Gracias por hacernos entender la hora solemne en la cual estamos viviendo, Señor. La hora en que el juicio comenzó desde 1844 y tu pueblo está siendo juzgado, Señor. Ayúdanos, Padre querido, a hacer esfuerzos diligentes y a colaborar para ir de la mano con esa obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial. No solamente limpiando el santuario de todos nuestros pecados, sino también limpiando nuestro templo de toda inmundicia y enfermedad, Señor. Ayúdanos, Padre querido, a abrazar esta linda verdad. Ayúdanos, Padre querido, a poder proclamar esta verdad. Pero también ayúdanos, Padre Santo, a poder vivir esta verdad, Señor. De vivir cada día en santidad, preparados para que cuando nuestro nombre pase en el juicio, nuestro nombre pueda quedar grabado en el libro de la vida y así poder estar en pie cuando Cristo venga por segunda vez a buscarnos. Llévanos con bien ahora hacia nuestros hogares, Señor. Danos una feliz noche de descanso, que podamos descansar bien para mañana poder seguir disfrutando de las bendiciones de tu santo sábado, Señor. Gracias, Padre querido. Perdónanos si en algo te hemos fallado porque no ha sido nuestra intención. Límpianos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y cúbrenos con tus vestiduras blancas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.